Dios les bendiga, hermano. Amén. Qué bendición es poder estar vivo. Amén. Sabiendo que el Señor está sobre nosotros. Amén. Sabiendo que no depende de nosotros que las cosas vayan bien del todo, sino de la confianza que podamos tener en aquel que realmente tiene el poder para que las cosas vayan bien. Amén. De eso vamos a hablar un poquito en esta mañana. Amén. Mientras continuamos el tema, todas las señales apuntan a Jesús. El título de la sesión del estudio en esta mañana es La señal de su presencia. Yo veo a casi todo el mundo, a José lo veo florido. Estaremos considerando la continuación del estudio de la semana pasada. Bueno, es otro estudio, pero estaremos en el mismo capítulo donde nos quedamos la semana pasada. Juan, capítulo 6. La semana pasada estuvimos hablando de ¿qué? La señal de su provisión. Estábamos hablando sobre el milagro de la alimentación de los 5,000. Bueno, pero realmente sabemos que era de los 15,000 o 20,000. Es que en aquel tiempo pues, los que contaban eran los hombres. Sí. Los 5,000 varones, nos dice la palabra. Pero hoy vamos a continuar estudiando el capítulo número 6 en Juan. Y vamos a ver otra señal de parte de nuestro Señor. Y la idea central del estudio es que en la presencia de Jesús no tenemos por qué temer. Y eso es bien fácil decirlo. Sin embargo, tenemos que vivirlo. Nuestra vida es la que realmente demuestra si nosotros hemos creído eso o no. Como decía mi sobrina hace un momento, hablaba sobre cómo es que el pueblo de Dios veía las grandes maravillas y prodigios de nuestro Señor, mientras ellos andaban errantes por el desierto por su propia culpa, ¿verdad? Y el Señor proveía para ellos. Una columna de fuego en la noche, una nube de día, maná, codornices. No necesitaban nada más, agua, salía de la roca y la roca les acompañaba, Sí. les seguía la roca. Sin embargo, no veían la mano de Dios obrando sobre ellos, no estaban dispuestos a verlo. Hoy vamos a hablar un poquito sobre eso y miramos a la distancia y señalamos, ¿verdad?, con dedo acusador al pueblo de Israel. Sin embargo, me parece que es justo y necesario que nosotros hagamos una introspección. Nos miremos al espejo y veamos en qué aspecto de nuestra vida también somos nosotros culpables de no darle lugar a Dios. Pues, el estudio de hoy, en presencia de Jesús, no tenemos por qué temer. Esa es la idea central. Vamos a ver apenas 6 versículos centrales, ¿verdad? No son los únicos 6 versículos que vamos a considerar. Consideraremos algunos complementarios, pero el estudio se centra en 6 versículos. El relato, según lo presenta Juan, es bastante sencillo. Conciso, preciso, al grano. No es una parábola, no es una leyenda, no es una fábula, es una historia verídica. A algunas personas se les hace difícil creerlo porque va en contra de su visión completamente material, debo decir, de lo que es la vida. Y cuando yo digo material no estoy refiriéndome a lo que es el dinero. Lo que es material, la carne, como nosotros a veces también somos. A veces no estamos dispuestos o a veces no somos capaces. Estamos limitados en muchas ocasiones de ver más allá de nuestra carne, de nuestras limitaciones físicas. El Señor quiere que nosotros trascendamos esas limitaciones. Y la única manera, hermano, que podemos nosotros trascender, y estoy seguro que todos conocemos la contestación a la pregunta, si yo la formulara. Te pregunto, ¿cómo nosotros podemos trascender nuestras limitaciones físicas? ¿Cómo podemos trascender la obra de la carne? Y ustedes todos conocen la contestación.
La contestación es poniendo nuestra mirada, poniendo nuestra fe, poniendo nuestra esperanza en el Señor, Amén. en el Creador de los cielos y la tierra, en aquel que dio su vida para rescatarnos de la prisión en la cual nosotros nos encontrábamos. Amén. De la prisión que tenía un solo destino: la condenación eterna en el infierno. Pues la palabra nos muestra que nosotros no tenemos que vivir así, ¿verdad? La presencia de Jesús en nuestra vida nos brinda paz y calma y nos asegura que no tenemos nada que temer, incluso en las circunstancias más difíciles. Esta es la aplicación para nuestra vida. Si nosotros miramos a Jesús, confiamos en Él, la realidad es que no hay nada que temer. Hay gente que se memoriza un versículo, y nosotros hemos hablado sobre eso antes, ¿verdad? Sea un versículo de la Biblia, soy teólogo. Hay gente que se convierte en pastores de un solo versículo. Me aprendí 2 acordes en la guitarra, soy un músico bragao. Pues hay versículos que ustedes los sacan fuera de contexto y suenan bien bonitos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si se sabe ese versículo nada más, pero no se sabe que la palabra dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Pues no es que todo lo puede en Cristo que te fortalece, es que tienes que tener a Cristo primero. Sí. Y tienes que creer en Él de la manera que Él quiere que tú creas en Él. Pues la palabra es un todo, ¿verdad? Son muchos libros, pero es una palabra. Vamos a ir a esa palabra de modo que podamos contextualizar lo que acabamos de presentar a modo de introducción. Estamos en Juan, el capítulo número 6. Yo voy a leer estos primeros 2 versículos para que ustedes no tengan que pelearse allá por quién va a leer. Los próximos 2 los van a leer ustedes. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos, y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. ¿Ustedes conocen esta historia? Se parece a otra historia, ¿verdad? En la cual estaban ellos allá en el mar de Genesaret, en el mar de Galilea, y se embraveció el mar. Hay un cántico que nosotros entonamos. ¿Cómo se titula? En las olas inmensas, ¿eh? En las olas. Entonces, como le pasa a mi sobrina, a mí también me sucede, ¿verdad? Que usted trata de pensar en el título y usted lo dice el título de manera que entona la canción, que haya que cambiar la fuerza de entonación en una de las sílabas a otra. En las olas inmensas. No, en las olas inmensas. En las olas inmensas de embravecido mar. Pues, vemos nosotros que en aquella historia estaban los discípulos en la barca, pero en ese momento estaba Jesús con ellos. ¿Estaba haciendo Jesús? Durmiendo. Estaba tranquilo. Obviamente, Él sabía lo que estaba sucediendo. Él sabe todo. Siempre sabe todo. Cuando Él fue hombre, el Señor, pues, se sometió a unas limitaciones como las que tenemos nosotros. Amén. No obstante, Él no deja de ser Dios. En este momento vamos a ver una historia similar, pero en esta el Señor no está en la barca con ellos. O sea, no está en la barca con ellos. No es que dejó de estar con ellos. Él no está en la barca con ellos. Ellos no pueden percibir su presencia. El estudio de la semana pasada tenía el mismo relato. Es el único milagro, estábamos diciendo, que se relata en los 4 evangelios. Sin embargo, vemos una narración complementaria, una narración paralela, debo decir, en Mateo y en Marco. En Mateo 14, Marco 6. Y vamos a ver unos detalles minúsculos, ¿verdad? Para poder complementar lo que acabamos de ver en esta porción y las otras 2 porciones que vamos a estar nosotros considerando. Pues eso es lo que sucedió, ¿verdad? ¿Por qué el Señor
no estaba con los discípulos en ese momento? Exacto. No, váyanse ustedes adelante. También era parte del plan del Señor. Pero Él le dice, váyanse ustedes adelante. ¿Verdad? Y se fueron ellos y estaban cruzando hacia Capernaum. Ya nosotros hemos visto el mapa en varias ocasiones. Si usted ha ido a repasar en los estudios de los domingos pasados, yo coloqué mapas en cada uno de ellos. En el estudio de hoy, pues, no es la excepción. Aquí les incluyo un mapa para que se vea dónde es que se encuentra el mar de Galilea respecto a las regiones que le bordean. Y sabemos que las dimensiones de este lago, pues, tienen unos 11 kilómetros de un punto a otro, la que están ellos remando. Y esta porción dice que estaban ellos iban más o menos a mitad de camino. Pero Juan es bien parco en cómo él narra todo. Todo es bien rapidito. Si ustedes van conmigo y me tienen paciencia, van conmigo allá a Mateo. Brevemente. Allá en Mateo 14 vemos nosotros el relato. Dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. ¿Por qué el Señor primero en el relato en Juan dice que luego de alimentar a los 5,000 la multitud quería hacer algo con él? Querían quedarse con él. Querían hacerlo rey. Pues dicen que él se fue al monte a orar. Pero vemos nosotros en los relatos que él se quedó y los despidió. O sea, él no huyó de ellos simplemente. Él simplemente se apartó de ellos por un tiempo. Y como vemos nosotros en las porciones complementarias, entendemos que él, como dicen los relatos, les dijo a los discípulos que se fueran adelante. Entonces dice, despedida a la multitud, subió al monte. Todavía estoy en Mateo 14. Subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo, orando solo en el monte. Y dice, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. En medio, por la noche. 11 kilómetros. Ya somos expertos haciendo los cálculos entre millas y kilómetros, porque nosotros pensamos en millas y a veces hablamos en kilómetros. Pues unas 4 millas y pico, 5 millas y pico adentrados en el lago. Estaban como a mitad de camino. Y esto, acuérdense, estos eran pescadores experimentados, o sea, no eran unos novatos. Ellos sabrían cómo remar. Y eran muchos. Pero les tomó tiempo llegar a mitad de camino. O sea, estaban ellos remando contra el viento. O sea, que era algo fuerte que estaban ellos encarando. ¿Verdad? Si vemos nosotros en Marcos, el capítulo 6, Marcos 6, nuevamente se nos habla sobre las instrucciones que le da el Señor a los discípulos. Entonces el versículo 47 dice, al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Pues vamos a darlo hasta ahí, ¿verdad? Porque no quiero adelantarme. Voy a dejarle esa labor a la hermana Casimira. Estaban regresando a Capernaum y él llegó antes de subir a la barca. ¿Verdad? O sea, él no llegó antes de que ellos subieran a la barca. Y era de noche.
La semana pasada, mientras hablábamos, estábamos considerando, por lo menos algunos de ustedes hicieron comentarios respecto a elementos simbólicos. Y yo les hablé sobre lo que, por lo menos desde mi perspectiva, yo evito hacer, ¿verdad? Cuando estamos hablando de una historia que es un relato ficticio, ¿verdad? Como por ejemplo una parábola. No es que la parábola sea ficticia, ¿verdad? Porque sí se relataron, pero el relato como tal no es un evento de la vida real. Es una historia. Sabemos que cuando el Señor utilizaba parábolas era un cuento que Él creaba para poder enseñar una lección. Sin embargo, en el caso de lo que nosotros consideramos aquí, estamos viendo un relato de algo que verdaderamente sucedió. Y en esos casos, pues yo entiendo que debemos tener mucho cuidado cuando le atribuimos elementos de análisis simbólico a cada una de las cosas que podemos nosotros relatar. No es que no vienen a ser importantes, ¿verdad? Porque pueden servirnos de algo. Sin embargo, cuando sucede algo, pues eso fue lo que sucedió. Y lo contamos desde esa perspectiva. Entonces aplicamos la palabra a poder entender qué es lo que el Señor quiere para nuestras vidas ahí. No obstante, si fuéramos a atribuirle algún tipo de elemento simbólico a lo que está ahí, pues tenemos varios elementos que pudiéramos nosotros considerar. Que a veces lo hacemos, ¿verdad? A veces en predicaciones se utilizan elementos que pudieran estar relacionados, no necesariamente de manera simbólica a propósito en la palabra, pero nosotros se lo podemos atribuir. Dos elementos que pudieran llevar algún significado más allá de lo que es literal. Estos son la noche y el mar, ¿verdad? La noche. ¿Qué se le ocurre a usted? Podría significar, podría simbolizar, más allá de un momento que demarca un tiempo específico durante el día. Oscuridad. Ya, había un psicólogo, alumno de cuando hablamos de la psicología, por lo general viene un nombre a la mente, aunque no hayamos estudiado psicología, ¿verdad? Un psicólogo alemán. ¿Se llamaba cómo? Sigmund Freud. Alguna gente le llama Freud. Sigmund Freud. Le llaman el padre del psicoanálisis, ¿verdad? De la psicología moderna. Pues él tuvo un alumno, hay muchos más psicólogos que Sigmund Freud, que se llamaba Carl Jung. Y a Carl Jung se le atribuyen la teoría de los arquetipos universales. Entonces de ahí podemos desprender muchas veces cómo es que nosotros en distintas culturas podemos ver elementos que pudieran tener un significado más allá de lo que es literal. Una de las cosas que nosotros aprendemos cuando estudiamos estos arquetipos es que hay cosas que nosotros naturalmente, porque somos seres humanos y Dios nos ha capacitado, ¿verdad? Con el intelecto que nosotros tenemos, le atribuimos significado a distintas cosas. Una de las cosas a las cuales nosotros le atribuimos significado es a los colores, ¿verdad? Y no voy a utilizar la ley 22 porque ya nosotros hemos hablado mucho sobre la ley 22 de tránsito en Puerto Rico, que nadie les hace caso, ¿verdad? Pero hay otros colores, cosas que uno dice, pues tal cosa tiene un significado, ¿verdad? Por ejemplo, el rojo, ¿qué significado podría tener? El amor, la pasión, el peligro. ¿Perdón? Como alerta. Alerta. Prestar atención. Correcto. ¿Verdad? Y dije que no iba a utilizar la ley 22, pero por eso es que la luz roja es roja. Sí. Y por eso es que el pare es rojo. No dice Coca-Cola. Pues el rojo tiene un significado. ¿Y el blanco? Paz. Pureza. Hay distintos lugares donde podría significar muerte. Muerte en algunos lugares. Por la cuestión del frío, el hielo, la nieve. Para nosotros no viene solamente, ¿verdad? Porque nosotros pues vivimos en el trópico. Pero el blanco podría significar esas cosas. De hecho, hay cosas para las cuales nosotros tenemos una sola palabra. No tengo usted que yo dije nieve. Pero si usted va allá al Polo Norte, va a Alaska, no hay que ir tan lejos. Los esquimales tienen diferentes nombres, decenas de nombres para tipos de nieve, ¿verdad? Es como en Puerto Rico nosotros decimos fango, bache. Para el fango tenemos muchas palabras. Pues los colores tienen significado. No significan lo mismo en todas las culturas,
Por ejemplo, cuando nosotros pensamos en duelo, el color que viene a mente es el negro. Las personas, ya eso va cambiando mucho, ¿verdad? Pero por lo general, alguien va a un funeral, la gente suele vestirse de negro. Pero si usted estuviera en el país de Ghana, con GH, en África, pues el color es rojo. El duelo para ellos es rojo. Pues, pero hay ciertas cosas que son bastante paralelas en distintas culturas. Cuando usted piensa en la noche, en un contexto como este, como ustedes muy bien acaban de decir, oscuridad. Y la oscuridad no es otra cosa que falta de luz. Pues ahí está la noche. Recuerden, es un relato verídico, histórico. No obstante, esto no deja de tener importancia. Porque la noche en la vida del creyente, ¿qué podría ser? O sea, desde el punto de vista simbólico. Bien, la oposición que nosotros recibimos del mal, del pecado. ¿Qué más? Hermana Anila, ¿usted estaba diciendo algo? La noche. O sea, pero el color negro. Estoy refiriéndome al color negro en la vida del creyente. Si fuéramos a establecer un paralelo con la dificultad que están atravesando los discípulos en ese relato, hermana Úrsula. Muy bien, incertidumbre, hermano Héctor. Dice aquí que en la cultura judía, la noche y el mar a menudo simbolizan caos y peligro. Exacto, el mar en particular, ¿verdad? Caos y peligro. Y para nosotros, la destrucción que podría significar el mar debe ser el temor que nosotros podemos. Aquel que conoce las cosas y cómo son es quien más precavido más cuidado tiene para con eso. Usted conoce un perro que usted lo ve de momento, está dócil, pero su actitud y su personalidad, su temperamento puede ser cambiante. Usted lo deja quieto cuando está comiendo. Usted si se le va a acercar, si es que se le acerca, pues usted lo hace cuando él deja que él se aproxime. Usted no lo agarra y le da un alón por el rabo, ¿verdad? Pero el perro más dócil, usted le da un alón por el rabo y puede que le muerda. Pues aquí en Puerto Rico, por ejemplo, nosotros, que somos del trópico, que somos de aquí, usted va a la playa y usted, si es que usted va a la playa, pues cuando usted va a la playa, usted dice, esta playa yo sé que es brava, aquí se ha ahogado tantas personas, pues yo tengo mucho cuidado, me meto a la orilla o no me meto. Entonces usted dice, veo cómo está el ambiente y sé que si me voy a adentrar o no me voy a adentrar. Lamentablemente, todos los años en Puerto Rico mueren varias personas en el mar, en el océano más bien. Sí. ¿Por qué? Pues porque no tomaron las debidas precauciones. El mar podría significar eso precisamente, la destrucción. No la destrucción necesariamente de las cosas, sino de la vida. Y por eso dentro de la cultura judía, pues había tanto cuidado para con el mar. Pues, si nosotros vamos a atribuir estos elementos desde el punto de vista simbólico a nuestra vida, podríamos decir, pues aquí vemos nosotros un relato que a pesar de que es real, es algo que le sucede al creyente en distintas fases de su vida. ¿O acaso nuestra vida siempre es fácil? La noche debería ser tranquila, uno quiere que la noche sea tranquila. No sé qué sucede, hay personas quienes sufren de ansiedad crónica. Eso es terrible. En algunos momentos pues yo me lo autodiagnostico. Porque cuando usted dice de momento, gracias Señor, todo bien, ¿verdad? Uno va haciendo un recuento. Yo desde que los muchachos eran chiquitos, algo que yo siempre me afectaba era que yo iba contando cabecitas. Íbamos para cualquier sitio y yo a veces no podía disfrutar porque andaba y era mirando a ver si estaba David por allí y seguía contando y le asignaba uno a otro. Los más grandes, está pendiente a fulano, está pendiente a fulana, y contando. Y llegaba el momento en el que yo estaba de momento tranquilo y como que se me erizaba todos los cabellos del cuerpo, ¿verdad? Porque yo decía y miraba para ver si estaba Mariela, sí. Pues así a veces nos sucede en la vida. Y usted puede estar acostado tranquilo, usted va a irse para la cama tranquilo de noche
gracias Señor, y de momento suena el teléfono. Si a mí me suena el teléfono después de cierta hora por la noche, eso a mí es suficiente como para robarme la paz, aunque sea de manera momentánea. Porque yo digo, ¿qué habrá pasado? Como son pocas horas que son poco comunes para uno recibir información, pues así nos sucede en nuestra vida, ¿verdad? Hay ciertas cosas en la vida que nosotros simplemente no podemos evitar. Yo no puedo evitar que sucedan ciertas catástrofes, ¿verdad? Naturales. ¿Quién podía evitar que viniera el huracán María allá en el 2017? Y los terremotos posteriores a eso. Y la pandemia del COVID. Parece que todas esas cosas en ristra, ¿verdad? Pero hay cosas que suceden y esas cosas son algunas que compartimos. Pero hay instancias en las cuales se muere un ser querido. Y se hizo todo lo posible, la medicina hizo todo lo posible por poder sanar la afección que le aquejaba a esta persona. Pero llegó un momento. Y esas cosas, pues, nosotros no las podemos evitar. Somos vulnerables ante el embate de distintas situaciones. En esos momentos, esas son las noches, ¿verdad? De nuestra vida, como dice mi hermano Héctor, ¿verdad? La incertidumbre, la prueba que tenemos nosotros que enfrentar. Pues estaban estos discípulos allá remando mar adentro. Y ellos acababan de ver varias señales. Estos estudios que hemos considerado en Juan han subrayado las distintas señales de nuestro Señor Jesús. Todas las señales apuntan a Jesús. Amén. ¿Verdad? Y allá desde convertir el agua en vino, sanar el hijo de un oficial, sanar a un paralítico, suplir alimentos para miles de personas desde la nada. Y ahora ellos están ahí considerando todas estas cosas que ellos han visto. Pero en ese momento ahora ellos no están con él. Ellos sí vieron de qué manera el Señor pudo sanar al hijo de un oficial que se encontraba distante. Sin embargo, en ese momento no estaban ellos ahí. Antes de proseguir a la próxima parte, siempre algo que yo insisto, ¿verdad? A veces al punto de que quizá usted se molesta conmigo, pero ¿por qué insiste tanto en esto? Yo les pido que consideremos cómo esto aplica a nuestra vida. Nuevamente, es bien fácil nosotros mirar hacia allá y decir, pero salud, ellos no sabían con quién estaban ellos. Pero míralos, acaban de ver todas estas señales y ahora están ahí y no saben que el Señor también puede. Pues yo le digo a usted, pues aplíqueselo. Es necesario que lo apliquemos a nuestra vida. Amén. ¿Acaso el Señor no puede obrar de la misma manera o con más poder que lo que muestra en distintos pasajes que nosotros leemos a través de la palabra? Es el mismo Dios. Sin embargo, quienes tenemos la limitación somos nosotros. Pregunto respecto a esta porción. ¿Qué simboliza la tormenta en este pasaje y cómo podemos relacionarla con los momentos de dificultad en nuestra vida espiritual, a modo de repaso? ¿Alguien que quiera contribuir a la contestación de esa pregunta? La vuelvo a leer. ¿Qué simboliza la tormenta en este pasaje que acabamos de leer? ¿Y cómo podemos relacionarla con los momentos de dificultad de nuestra vida espiritual? Hermana Casimira, adelante. Yo pensaba que usted estaba haciéndome señales con las manos. Hermano Héctor, levantó la mano. Bueno, la tormenta significa las dificultades que nosotros podemos enfrentar en la vida. Situaciones que nos alteran y las que no encontramos solución de momento. Amén. Amén. ¿Me parece a lo que tenemos? Exacto. Amén. Amén. Hermana Casimira, adelante. Me parece que Dios usa todo el momento para evidenciar
cuán valiosa es nuestra fe y cuánto nosotros dependemos de esa fe para que en esos momentos difíciles nosotros la pongamos en acción. Amén, amén. Antes de proseguir al próximo punto, en los versículos 19 y 20, que lo voy a pedir a mi sobrina Lorimar que los lea dentro de un momento, quiero complementar, si ustedes van conmigo a Marcos 6 nuevamente, Marcos 6, versículo 48. Dice, y viéndoles, Jesús, viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos. Viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, ¿verdad? Como si no fuera suficiente que estamos hablando de la noche, pero también estamos hablando de la tormenta. Entonces el Señor dice que les estaba viendo. Él se encontraba allá en el monte y estaba orando. No está con ellos, pero les está viendo. Hermana Lucy, ¿usted quería decir? Estaba pensando en tu pregunta y pensando en esta cita. Tenemos figuraciones, pero como pasó en el mar, que estaban las aguas altas, y el Señor caminaba sobre las aguas. Amén. O sea que, aunque nuestras figuraciones sean grandes, el Señor camina sobre las aguas. Precisamente, ¿verdad? Y esa es la idea central de nuestro estudio. Que el Señor tiene autoridad y tiene potestad sobre todo. Amén. Y en Él es que debemos confiar. Esta porción en Marcos, que es la porción complementaria, o una de ellas, vemos nosotros que el Señor está viendo a los discípulos. Sí. Él no está con ellos, pero le está viendo. Y esto debe hablar a nuestra vida también. El Señor está con nosotros. Amén. Amén. Y nosotros decimos amén, pero a veces vivimos como que no estamos muy seguros. El Espíritu Santo yace en nosotros, hermano. Yo no estoy diciendo esto en modo de queja, porque esto aplica a mi vida también. En nuestra humanidad nosotros entendemos que el Señor y creemos que el Señor nos dice, el Espíritu Santo está en ti, yo estoy morando dentro de ti. Pero entonces a veces si sabemos eso y decimos amén, ¿por qué a veces actuamos de la manera que actuamos? Que simplemente lo que subraya es que no estamos completamente seguros o creyendo o aplicando esa verdad a nuestra vida, ¿verdad? Eso solamente para que usted medite, porque nos tomaría el resto de la mañana para poder debatir ese punto. La palabra en Marcos dice, Él estaba viendo. Y nos dice la hora que era. Era cerca de la cuarta vigilia. Dice allá en Marcos 6, cerca de la cuarta vigilia. ¿No era que era la cuarta vigilia? Si es en puertorriqueño que dice más o menos la cuarta vigilia, quiere decir que ya está adentrada a la cuarta vigilia. Pero si dice cerca y es bien puntual, quiere decir que era casi esa hora. Y la vigilia era de 3 en 3. De la noche. La noche comenzaba a las 6 de la noche. La tercera, pues de 12 a 3 de la madrugada. Si usted dice estaba de entrada a la cuarta vigilia, pues quién sabe si era de 3 a 6 de la mañana. Así, queremos ser un poquito más general para no decir que nosotros estamos bien seguros, pues de 12 de la noche a 6 de la mañana, por allí. Pero era más, yo presumo que era más cerca de las 3 de la madrugada que cualquier otra hora. Pero de todos modos, les tomó mucho tiempo remar y dice que estaban ellos remando con fatiga. En contra del viento. Padre. En contra del viento. Marcos dice con gran fatiga, o sea, con gran esfuerzo. Estaban ellos en puertorriqueño sudando de fat drop, sudando la gota gorda. Estaban pasando mucho trabajo remando para poder llegar a donde se encontraban. ¿Sí? Lorimar, ¿tú podrías leer la porción en Juan 6, 19 al 20? Cuando había remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él les dijo, yo soy, no temáis. ¿Y qué uno dice sobre esto? Pues obviamente, ustedes estudiaron para hoy. Vemos nuevamente la simbología, ¿verdad? Si fuéramos a aplicar la del mar, que es el caos y la destrucción. Pero estas cosas están bajo la autoridad de Jesús, como dice mi hermana Lucy. El Señor
puede andar sobre las aguas. El Señor está por encima de nuestros problemas. El Señor está por encima de la desesperación, está por encima del caos, está por encima de la destrucción, está por encima de la enfermedad. Y cuando yo más estoy agobiado por las circunstancias que me aquejan, el Señor me está viendo, aunque yo no esté consciente de ello. El Señor no deja de mirarme. El Señor no deja de acompañarme. El Señor no deja de estar en mí. Yo soy el que en muchas ocasiones el obstáculo para mí mismo. Vayan conmigo allá a Mateo, el capítulo 13. Este relato ustedes lo conocen, ¿verdad? Cuando Jesús está en Nazaret. Un solo versículo quiero que consideremos ahí. Mateo 13, 58. Dice, y no hizo allí muchos milagros porque no quiso. No. Eso no es lo que dice, ¿verdad? Que estaba verificando si ustedes sabían de qué estamos hablando. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. El versículo anterior, el Señor hace referencia a su palabra y dice, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa. La gente piensa que te conoce porque te veía por mucho tiempo y se acostumbraban a los asuntos puntuales. En el caso de Jesús no tenían nada malo que decir. En el caso nuestro es otra historia. La gente, aún estando nosotros en el Señor, la gente no deja de atribuir faltas, porque las ven y las tenemos. Usted no está todos los días sonriente. No todo el mundo, por no utilizar el refrán común y corriente, no todo el mundo es una hogaza de pan para caerle bien a las personas. Aunque hay gente que no le gusta el pan o no se lo pueden comer porque está en una dieta keto. Y yo estoy en una dieta keto, que todo lo que me den yo me lo como. Amén. Pues está el Señor con ellos. Sin embargo, la limitación de ellos, como la nuestra, es la incredulidad. Es la dureza de nuestro corazón. Estaban ellos remando. Vayan a Colosenses conmigo, rapidito. Ténganme paciencia. Allá en Colosenses 1, Pablo está hablando sobre su ministerio. Colosenses 1:24 dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Entonces más adelante el versículo 28 dice, a quien anunciamos a Jesús, ¿verdad? Amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Y el versículo 29 es el central de todo esto. Dice, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, lo cual actúa poderosamente en mí. Y Pablo tiene una capacidad de hablarle tantas cosas en tan poquitas palabras, utilizando muchas palabras, pero si fuera a utilizar las palabras nuestras, tendríamos que escribir 16 párrafos para poder explicar lo que él trata de hacer en tan poco espacio. Está hablando de el trabajo que nosotros pasamos, que aparenta ser arduo, pero la fuerza de nuestro arduo trabajo solamente es eficaz cuando dependemos de la fuerza de Jesús. A veces nosotros vamos remando en contra de la corriente porque nos toca remar en contra de la corriente. Y muchas veces en nuestra vida eso es lo que vamos a tener que hacer. La gente dice, fulano de tal, le gusta llevar la contraria. Hay gente que es así. Pero en el caso nuestro, esa es parte de nuestra realidad, porque si nosotros fuéramos a vivir la norma, entonces estaríamos en todo momento desagradando a Dios. Para poder agradar a Dios, nos vamos a hallar en muchas instancias remando en contra de la corriente, en contra de la corriente del mundo. Mira cómo dice Pablo allá en Efesios. Efesios capítulo 6. Dice Pablo en Efesios 6,
el versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No dice cómase una mixta y vaya a remar, ¿verdad? No dice cómase un mangú y siga usted por ahí haciendo fuerza para que llegue a mitad de camino. Dice fortaleceos en el Señor. Hermana Casimira, adelante. Sí, vemos que el Señor, para poder fortalecer nuestra fe, tiene como instrumento la prueba, para que nuestra fe sea pulida, purificada, tal como dice 1 de Pedro 7. Dice, para que sometida a prueba nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Amén. Sea hallada en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Cristo. Quiere decir que los discípulos estaban en medio de esa situación, estaban con temor, viendo la situación, la oscuridad, y ellos pues no era que estaban incrédulos, digo yo, porque como nosotros decimos que creemos, pero en los momentos que llegan difíciles, que Dios nos pasa para pulir nuestra fe, nosotros pues pensamos que Dios no está con nosotros. Exacto. Muchas veces Dios es el objetivo de la prueba, que nuestra fe sea pulida como el oro para quitar aquellas impurezas que nos hace fallar en los momentos difíciles. Amén, amén. En los momentos de oscuridad, de pruebas, de enfermedades, vienen los temores, pues Dios nos pasa una y otra vez para que nosotros podamos irnos puliendo y siendo más fuertes. Eso es parte de las limitaciones, ¿verdad?, de nuestra humanidad. Aún el Señor, allá en la cruz, el peso del pecado sobre Él, a pesar de Él no tener pecado, el peso del pecado le llevaba en un momento a clamar al Señor: Padre, ¿por qué me has abandonado? Pues así, en medio de esa prueba, muchas veces nos podemos sentir que estamos abandonados. Santiago, para complementar lo que dice mi hermana Casimira, dice en el capítulo número 1, versículo 2, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y hablando sobre la fortaleza, si ustedes van conmigo a Salmos 18, en Salmos 18 el salmista dice en el versículo 32, dice: Dios, el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. Pues la fortaleza viene de Jesús. Están los discípulos allí, aparece, ellos ven este avistamiento, esta aparición, pensarán que es un fantasma, y él les contesta: yo soy, no temáis, ¿verdad? Y en el material que ustedes estudiaron, ¿verdad?, están las palabras que el Señor le dice a Moisés allá en Éxodo 3:14: yo soy el que soy. Pues aquí el Señor resalta su divinidad. Yo soy. O sea, Jesús es Dios. Y como Dios, no hay situación la cual Él no pueda enfrentar. Y las palabras que presenta a continuación son nuestra consolación, nuestra esperanza. Él dice: no teman. Yo soy. Amén. Jesús es Dios. No hay necesidad de temer. Nuevamente, nuestra humanidad es limitada. Nosotros somos finitos. Nosotros tenemos que poner nuestra esperanza en el Señor, y por eso es que la fe es necesaria. Y cuando nosotros estamos débiles, estamos malnutridos espiritualmente hablando, es cuando más va a flaquear nuestra fe. Se me ocurre también, hermano, por eso es que es tan importante que nos apoyemos los unos a los otros. Y a aquellos quienes podemos ver, a quienes de ustedes pueden ser más sensibles que yo respecto a la necesidad de un hermano. Cuando podemos nosotros
ver esas necesidades, tenemos que orarle al Señor y dar apoyo mayor a ese hermano que está en debilidad. Hay un refrán que es secular, pero no deja de ser apropiado, que dice: una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. Y eso suele ser así. Necesitamos nosotros apoyarnos los unos a los otros, y cuando vemos que los hermanos flaquean en la fe, debemos nosotros orar más por ellos, darle palabra de aliento y estar pendientes. Porque cuando uno está débil en la fe es cuando más errores uno puede cometer. El Señor le dice que no teman. Pregunto en esta porción: ¿qué nos enseña la reacción de los discípulos al ver a Jesús caminando sobre el agua, sobre nuestra propia fe y confianza en Dios en medio del temor? A los discípulos le vieron andando sobre el agua. La que nos dice esa experiencia que tuvieron ellos respecto a nuestra propia fe y confianza en Dios. Debemos nosotros tener seguridad, ¿verdad? Podemos estar seguros de que el Señor es suficiente para encarar la situación que nosotros enfrentamos. Hermana Úrsula. Los discípulos nunca habían hablado de no está Jesús aquí, ¿qué haremos? No hablaron, no lo dijeron. Entonces quizás estaban con tanto afán de tratar de resolver con sus manos lo de la tormenta y todas esas cosas, y cuando vieron que Jesús caminaba, pues como estaban pensando en otras cosas, es un fantasma. Exacto. Exacto. En la carne, quizás. Y entonces pues, uno no pasa igual, pero aquí cuando nos dice que Jesús está observándonos, ¿verdad? Amén. Aún antes uno de ver la situación y orar por la situación, ya Dios sabe que necesitamos, ya Él está. Exacto. Él sabe lo que va a pasar después. Sí, después. Amén. Amén. Hermana Nila, ¿usted iba a decir algo? Él sabe porque Él es que tiene las cosas. Él sabe y tiene todo bajo control. Amén. Lo que Él quiere es que llamemos a Él y confiemos en Él. Gloria a Dios. Vamos a la última porción. ¿Alguien de manera voluntaria que quiera leer el versículo 21 del capítulo 6 de Juan? Gracias, hermana Rosana. Ellos entonces con gusto la recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Amén. Juan, short, sweet and to the point. Pero fíjense, no es que remaron. Dice, llegó enseguida. Si tomamos de manera literal lo que está narrando Juan, es que estaban ellos en medio de la situación, Jesús subió a la barca y llegaron. Mateo nos habla sobre una situación, ¿verdad?, dentro de este mismo relato respecto a Pedro. Ustedes conocen esa parte que Pedro dice: quiero ir también, se sale de la barca. No vamos a ir sobre ese detalle, ¿verdad? Sabemos que Pedro empezó a hundirse. Y la palabra que le presenta el Señor es: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Yo no imagino el rostro de Jesús siendo uno áspero. ¿Por qué dudaste? No sé en qué tono se lo habrá dicho, pero debe haber sido uno amoroso, yo presumo. Y cuando pienso en Jesús diciendo hasta la reprimenda más grande, la habrá dicho siempre con amor, particularmente a aquellos quienes le seguían. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y aquí este es el punto central con el cual yo quisiera que termináramos, ¿verdad? Ellos llegaron. Esta es la resolución de la situación. Ellos encararon una prueba muy difícil, por lo que nosotros podemos ver. Tuvieron mucha dificultad estos varones, quienes eran diestros en la pesca y que vivían, ¿verdad? Los muchachos de hoy en día, usted dice: ay, este celular yo no sé cómo, y se lo da a Benjamín y se lo da a Daniel, y ellos dicen: yo lo arreglo. Y te lo ponen como debe funcionar ahí. Necesito llamar y no sé cómo darle los botones. Ellos le preguntan a un muchacho que ellos nacen con un celular ya casi ahí. De momento, pare la señora, sale el muchacho, sale la placenta y sale el celular. En aquellos tiempos, pues, ellos estaban todo el tiempo en el agua. Sí. Muy difícil la situación que estaban ellos encarando. El Señor se presenta, les
proclama, ¿verdad?, su autoridad sobre todo. Y ellos aprenden de esa experiencia. Ahora, algo bien importante que aparece en estos relatos, me fui de la porción, ¿verdad? Allá estamos en el versículo 21 de Juan. Dice: ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Allá yo creo que es en Marcos. Dice, versículo 52, que es el final del relato en Marcos. Dice, bueno, vamos al versículo 51. Dice: y subió a ellos en la barca. Entonces, Marcos capítulo 6, versículo 51. Y se calmó el viento y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Pero el 52 dice: porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Una expresión cultural. Usted dice, está fuerte eso de que estaban endurecidos sus corazones. Es casi como uno ve un paralelo allá con Faraón en Egipto, sí, cuyo corazón estaba endurecido. Pero aquí está hablándonos de su falta de fe, que es lo mismo que le dice el Señor a Pedro cuando empieza a hundirse en el agua. Le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hermano, nosotros no estamos exentos de que se endurezca nuestro corazón. Nosotros estamos a veces haciendo el amague con el poco de fe, con el grano de mostaza de fe que pudiéramos tener en algún momento. No es que el Señor dice que usted debe tener fe como un grano de mostaza. El Señor quiere que su fe sea del grande de un panapén. Bien grandote, ¿verdad? Como un racimo de coco. Quiere el Señor que sea su fe. Pero si usted tuviera fe como un granito de mostaza, eso es suficiente para que grandes cosas sean hechas en su vida. Amén. Pero en el momento que nuestra fe flaquea, a veces nosotros lo que estamos es haciendo como el ademán, ¿verdad? No sé si algunos de ustedes, cuando miran allá en el dashboard, como decimos en español, del carro, el área donde se supone que está la gasolina, la E no es de entero y la F no es de que le falta. Es en inglés. La E es de empty, o sea, vacío. Entonces, de momento, hay algunos carros que le encienden una luz. Y usted dice: yo tengo más o menos una idea de que esto va a durar, ¿verdad? Entonces el vehículo va corriendo con los gases, con los fumes, no con la gasolina, con los gases, lo que queda ahí. Y usted siente que el carro empieza. A veces nuestra fe está así, hermano. Hay tantas cosas y de momento aparece esto, aparece lo otro y aparece lo otro, y usted dice: ay, Señor, algo más. ¡Fue! Llegó algo más. Y usted sabe que el Señor se inmiscuye en eso. El Señor no quiere que usted lo haga solo, pero a veces usted le da la gana de hacerlo solo. Utilizar una expresión, estoy citando a nuestro pastor. Si esa expresión tiene copyright. Usted hace lo que usted le da la gana. En ese caso, está nuestro corazón endurecido. Pero ellos llegaron al final. Quiero terminar con esto, ¿verdad? Esto quizás no es parte directa del estudio, pero me parece muy pertinente a lo que estamos nosotros considerando aquí. Vaya conmigo a Hebreos. Cuando nosotros confiamos en el Señor, cuando nosotros ponemos nuestra esperanza en Él, podemos entender que Jesús trae seguridad y dirección. Eso es lo que vemos en el estudio que acabamos de considerar. Él entra en la barca. Si fuéramos a ver una simbología ahí, como ustedes vieron en el material didáctico, pues podría significar la aceptación de la soberanía de Jesús, de que Él es el que manda en nuestra vida, y debe ser así, ¿verdad? Y la barca llega de inmediato. Sin el Señor, vamos a estar remando
en contra de la corriente, pero a veces no sabemos si ese en contra de la corriente es en la dirección que realmente manda. Debemos remar en la dirección que nos envía el Señor. Amén. Si queremos tener reposo. Dice el autor de Hebreos allá en el capítulo 4, voy a leer esta porción rapidito sin darle mucha luz, pero me parece que es importante en el sentido que podemos considerar nuestro corazón, nuestra actitud, nuestra vida a la luz de la presencia de Jesús en la misma. Dice el capítulo 1 de Hebreos: temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero, o sea, respecto a los israelitas, no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo: por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas están acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí: no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de la suya. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Pues es necesario confiar en el Señor, hermano. No es simplemente decir: mira qué cabezones eran los discípulos, y mira para allá Pedro, teniendo al Señor ahí delante de él, viendo tantas señales en sus vidas. Pues, lo que vemos nosotros a través de la palabra es una historia que se repite. Un pueblo llamado por el único Dios. Un pueblo que vio la manifestación de Dios en todo su esplendor, en todos los aspectos de su vida, de la manera más milagrosa. Y aún así, vivían como cualquier hijo de vecino. El Señor viene en forma de hombre, en el Hijo de Dios. Amén. Anda entre los seres humanos. Se presenta a unos en particular, los cuales Él mismo escoge. Y ellos, viendo las maravillas y prodigios realizadas por Él, todas estas señales que apuntan a Jesús como el Hijo de Dios, aún así dudaban. Hermano, pues no pensemos nosotros que estamos por encima de ninguno de ellos. Es necesario que nosotros le demos lugar al Señor en todos los aspectos de nuestra vida. Si estás atravesando una situación difícil, pues la palabra te dice: debes confiar en el Señor. Pero no es sacar pecho si no tienes la fe suficiente para confiar en el Señor. Reconócelo y póstrate delante del Señor y dile: Señor, yo no puedo confiar como tú esperas de mí, pero yo sé que tú me escuchas y yo sé que tú estás ahí. Yo quisiera ver el mismo milagro que se obró sobre los discípulos mientras estaban ellos remando en el medio del mar de Galilea, que no te veían con ellos, sin embargo tú estabas mirando. Yo quisiera tener esa misma confianza en mi corazón de saber que en medio de mi desesperanza, en medio de mi aflicción, en medio de mi tribulación, tú me estás mirando y tu poder está sobre mí, sin importar cuáles son mis deficiencias y mis limitaciones. Amén. Yo quiero confiar de esa manera en ti, Señor. Esa debe ser nuestra oración. Yo tenía una pregunta para finalizar el estudio, pero me parece que estas palabras que acabo de presentar deben ser la conclusión, y quisiera orar con ustedes a tono con esto, ¿verdad? No sin antes darle la asignación para la semana que viene. La semana que viene vamos a ver la sexta sesión, el tema: todas las señales apuntan a Jesús. Amén. La señal de su luz, y vamos a estar hablando sobre los ciegos. Un ciego que el Señor le devolvió la vista. Amén. Amén. Permanezcan sentados ahí mientras oramos juntos, hermanos.
Padre amado, te damos gracias por la bendición de tu palabra y te damos gracias por tu presencia en medio de nosotros. Te pedimos perdón, mi Señor, si te hemos fallado en algún momento en lo que va de día, y seguramente ya lo hemos hecho. Ayúdanos, Padre Santo, a siempre estar conscientes de que tú estás sobre nosotros. Gracias por tu palabra y gracias por el recordatorio que esta presenta a nuestro ser respecto a tu poder, respecto a cómo tú eres omnipotente, mi Señor, y tú eres suficiente para lidiar con todas las situaciones que se nos presentan. Gracias, Padre amado, por no hacerte el de la vista larga, por siempre tenernos en cuenta, mi Señor. Mira nuestra fe, Padre amado. Mira nuestra falta de fe en muchas instancias. Amén. Perdónanos por ello, mi Señor, porque sabemos que debemos confiar en ti. Sin embargo, en nuestras limitaciones humanas hay instancias en las cuales simplemente no podemos. En medio de esas situaciones, en medio de esas pruebas, te imploramos, Padre amado, que tú nos ayudes, que nos fortalezcas, que te nos presentes de manera concreta, mi Señor, y que nosotros podamos percibir tu presencia. Amén. Mira a mis hermanos, Padre Santo, mira todas las situaciones que pudieran estar aquí representadas en este grupo, de los que estamos aquí en esta mañana. Tú conoces nuestras pruebas. Tú conoces, Padre Santo, nuestras vicisitudes. Tú conoces aquellas peticiones que tenemos delante de ti, en las cuales insistimos, mi Señor. Y algunas, Padre Santo, que tal vez hemos echado a un lado, quizás pensando que hemos pedido suficiente o que ya no debemos pedir por ellas. Pero todas estas te las presentamos, mi Señor. Algunas por salud. Salud para nuestros familiares, mi Señor. Muchas por salvación. Para aquellos quienes amamos, mi Señor. Para nuestros vecinos, para nuestros colegas. Algunas por situaciones materiales. Por nuestras finanzas, por nuestros hogares, por situaciones que están inconclusas. Y en particular por nuestra relación contigo, mi Señor. Amén. Te pedimos en este momento que tú tomes en cuenta, Padre amado, los méritos de nuestro Señor Jesucristo y no nuestras faltas y nuestras limitaciones. Amén. Nos presentamos delante de ti, Padre Santo, como quien ya necesita que nuestro corazón sea reemplazado por uno mejor. Ayúdanos a no tener los corazones endurecidos, sino a mirar en tu dirección y confiar completa y plenamente en ti para todas las cosas. Amén. Aléjanos, mi Señor, del mal. Aléjanos, Padre Santo, de cualquier experiencia malsana que pudiera estar interrumpiendo nuestra comunión contigo. Y ayúdanos a caminar contigo para poder ser de bendición a nuestro hogar, a nuestra familia, a nuestra congregación, a nuestro vecindario, a nuestro lugar de trabajo. Que todos puedan mirar en nuestra dirección y verte a ti. Y que podamos nosotros verte a ti manifestado en todo tu esplendor, en medio de toda circunstancia, y podamos esperar en ti de la manera que tú nos pides a través de tu palabra. Quédate con nosotros ahora, mi Señor, y manifiéstate con poder en este lugar. Te damos gracias por este espacio que tú nos permites de estar juntos, mi Señor. Te damos gracias por Tito y Lori, Padre amado, quienes nos prestan este espacio para poder congregarnos. Bendíceles, mi Señor, y permite, Padre Santo, que ellos siempre puedan servirte de la manera que tú exiges de ellos. Te pedimos ahora por la palabra que ha de ser predicada. Sé tú con tu predicador, mi Señor. Habla a través de él y danos a nosotros, Padre Santo, la capacidad para poder atender y entender aquello que tú nos quieres decir en el día de hoy. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.